si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes y, bueno, continuando con la programación para este día, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, y es conducen el programa Gobierno Bíblico. Bueno, hoy tienen una invitada especial, así es que vamos a dejar que ellos nos presenten su invitada. Doctor Molina, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Rojito. Aquí estamos, claro que sí. Bienvenidos todos a nuestro programa acerca de gobierno civil bíblico. Este es el único programa en donde se propone, se da a conocer la propuesta de Dios, que sí existe un sistema, una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos, pues, con esa base de exponer la idea bíblica de que hay un gobierno correcto para todos y para un gobierno, para una sociedad. Estamos aquí con Michelle Carreño, que es nuestra compañera de trabajo. Bienvenida, Michelle. Así es, muchas gracias, señor Ricardo. Y damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en vivo, pero también a todos aquellos que nos verán en YouTube. Y bueno, también damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que el señor Ricardo nos hará el placer de comunicarnos quién es ella. Tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy a Sara Caicedo, desde Bogotá, docente, mamá, esposa, y claro, ella es una mujer activa en la parte de gobierno civil, incentivando, inspirando, enseñando a otros para que participen en las acciones civiles de la nación. Bienvenida, Sara Caicedo. Bueno, pues gracias a todos por esta invitación y este espacio maravilloso para poder hablar de gobierno civil bajo principios bíblicos. Claro que sí. Hoy tenemos un tema que me encanta a mí, ¿no? Y es que hablaremos de por qué los cristianos deben participar, deben involucrarse, deben hacer lo que sea para participar, pues, en la política. Porque todavía, Sara, siglo XXI, 2020 ya que estamos, hay muchos cristianos que consideran que no hay que participar en política, que la política es del diablo. Hay muchos pastores y líderes que enseñan que en la iglesia no se habla de política, solamente se habla de Dios, algo así. Bienvenida, queremos conocerte un poquito. Cuéntanos un poco de ti, de tu esposo, tienes hijos, ¿en qué estás involucrada ahora? Bueno, pues ante todo yo soy esposa, llevo 12 años casada con Felipe y tengo un niño de 9 años. Me desempeño como docente investigadora universitaria, pero también como consultora de negocios. Entonces yo trabajo mucho con universidades como por ejemplo el Externado de Colombia, he trabajado también con la EAN, con el Rosario, con el Politécnico, dictando gerencia de proyectos. Pero hace más o menos unos 6 o 7 años descubrí la cosmovisión bíblica aplicada. Y esto básicamente es como si se me hubiera explotado la cabeza, porque yo valoro mucho el conocimiento, valoro mucho el estudio, ya pues yo tengo de hecho 3 carreras universitarias, pero cuando conocí la cosmovisión bíblica y comencé a conocer los diferentes autores, Landa Cope, Mark Belailis, en fin, comencé porque tomé un diplomado con el Instituto Transforma en la iglesia del Pastor Mota, acá en Bogotá, en alianza con Dios, y comencé a conocer diferentes profesores que venían de fuera del país, incluso la mayoría, con sus respectivos libros, y es cuando yo decía dentro de mi cabeza, ahora entiendo realmente para qué sirve la Biblia.
Y la Biblia tiene la capacidad de transformar naciones, empezando por individuos, por familias, naciones. Y la Biblia tiene la solución a todos los problemas que vemos en la sociedad. Tremendo. La Biblia, el libro que transforma naciones. Hablando contigo por ahí en el privado, tú me dijiste que ibas a correr para la cámara. ¿Eso es verdad? ¿O fue un sueño? Me soñé. Pues sí, eso es verdad. Con el Partido Colombia Justa Libres, yo los conocí precisamente cuando comienzo a ir a este diplomado. Me presentaron al partido, por allá en el año, creo que fue el 2018, 2017, les comienzo a ayudar en todo lo que fue las elecciones del 2018 para Cámara y para pues Cámara y Senado, y me comienzo a involucrar, y ya estando allá pues me pasó una cosa muy curiosa, porque comencé a trabajar mucho con Carlos Eduardo Acosta, que él ha sido representante de la Cámara desde el 2018, yo lo he apoyado, por ejemplo, como coautora en el proyecto de ley de integridad, pero también hemos revisado otros proyectos de ley, y es cuando uno entiende bien qué es lo que está pasando en el Congreso, cuáles son las personas que están en el Congreso, y que no todas tienen el corazón adecuado. Eso lo vi por primera vez porque me fui metiendo como en la cosa política, como yendo cada vez más al Congreso, entendiendo lo que estaba sucediendo. Creo que la mayoría de los colombianos no nos detenemos ni un instante a entender la importancia del Congreso. Entonces, estando allá, me acuerdo una vez que me puse a orar y casi de lágrima, de herida, pues así la lágrima, y le dije: Señor, es el colmo que nos tienes que conseguir siervos que estén allá en el Congreso. Por favor, Señor, ponnos personas que estén conforme a tu corazón para que lleguen al Congreso, y eso le lloré y de todo. Y en ese momento, por la tarde, el mismo pastor Mota me llama y me dice que si me puede poner en la lista de consejo para las elecciones del 2019. Y pues yo entendí de dónde venía el mensaje, como, bueno, a mí también me duele mucho desde mi trono acá arriba lo que está pasando allá abajo, entonces, ya que a ti también te duele tanto, pues ¿por qué no lo haces tú? Entonces yo, como yo, Señor, pero yo estaba pues tan contenta con mi mundo acá de la docencia, de la consultoría de negocios. Entonces yo le dije que sí, y me presenté al consejo en el 2019, pues todos conocemos los resultados, apenas nos salieron 2 concejales, pero la cosa no quedó ahí, yo seguí trabajando con Carlos Eduardo, y ya este año, pues Carlos Eduardo me invitó a que fuera su fórmula para la Cámara, porque Carlos Eduardo va para el Senado en el 2022 con el favor de Dios. Entonces, esa es la historia. Wow. Es una historia muy interesante porque el tema es importante. El tema es por qué los cristianos deben participar en política. Entonces, te involucraste con el doctor Carlos Eduardo. A propósito, hoy él estaba haciendo un debate en la Cámara, ¿no? Acerca de la eutanasia. ¿Cómo fue eso? Dinos. ¿Estabas por Mira, ahí? lo que pasa es que, como ustedes saben, en Colombia no está permitida la eutanasia, ¿sí? Y está sucediendo lo mismo que sucede con el aborto, que es mediante sentencias de la Corte Constitucional que abren la puerta, ¿sí? Para que esto suceda. En ciertos casos, igualito que el aborto. Pero ¿qué sucede? Que se habla en ese caso de enfermedad terminal, pero ellos siempre quieren ampliar esto en la Corte Constitucional, diciendo que el Congreso no hace su trabajo y que el Congreso no se ha encargado de legislar, y que por esa razón es que a ellos les toca hacer el trabajo sucio y les toca hacerlo. Pero eso no es verdad, porque decir no también es una respuesta, y eso es lo que la Corte Constitucional no le ha querido decir a Colombia. Tanto en el aborto como en la eutanasia, el Congreso colombiano, integrado por 280 congresistas, ha dicho que no. Pero ahora un puñado de magistrados se toman las atribuciones de legislar cuando no es su trabajo. Su trabajo básicamente es salvaguardar e interpretar la Constitución Nacional. Entonces ahora ellos se toman la atribución incluso de crear derechos, como el derecho al aborto o a la IVE, pero también de decir hasta dónde debe llegar la eutanasia, y darle órdenes al Ejecutivo para que emita resoluciones de cómo es que va a ser el procedimiento de solicitud de una eutanasia en Colombia. Si te das cuenta, eso realmente es una dictadura judicial, ante lo que estamos, es una dictadura judicial. Claro, pues estamos en un sistema con esa tendencia, ¿no?
tendencia de control y tendencia tiránica en un sentido de los que tienen el poder. El asunto es, Sara, que los cristianos no se involucran en política porque desconocemos esas situaciones sociales y desconocemos la inspiración de parte de Dios que nos ha llamado a responder a esas necesidades. Si no tuviéramos personas en el Congreso o en las otras entes gubernamentales, el mal crecería y no hubiese quien defendiera los valores y los principios. Esas son las razones por las cuales Colombia, Latinoamérica y el mundo ha llegado a niveles muy bajos en cuanto a leyes y en cuanto a formas de gobierno, porque los cristianos nos hemos quedado encerraditos en la iglesia y en la casa y hemos dejado que otro tipo de personas tomen las decisiones del país. ¿Por qué entonces los cristianos deben participar en política, Sara? Porque habernos desentendido de ella, pues nos ha puesto en el terreno en el cual estamos. Un terreno en donde más o menos el 30% del Congreso ya es de corte progresista. Y corte progresista quiere decir que aboga por una mayor intervención del Estado en todos los temas, pero también dentro de su agenda está toda la agenda globalista. Es decir, aborto, eutanasia, legalización de las drogas y todo el tema de la promoción de la ideología de género. Entonces, los cristianos dicen que eso es un tema en el cual no deben involucrarse, pero resulta que si yo no me meto con la política se mete conmigo. Y sí se mete con nosotros, porque fuertemente están tratando, por ejemplo, de promover todas esas agendas en los colegios, en donde está FECODE, los públicos. Y eso nos afecta como padres. Claro que nos afecta. Este tema, por ejemplo, de las dictaduras sanitarias. Ahora resulta que, por lo menos en Bogotá, no sé allá cómo esté la cosa, ya no se puede ir a sitios como restaurantes, gimnasios, si uno no tiene carnet de vacunación. Y esto ni siquiera ha pasado por el Congreso. El Congreso todas las veces ha votado en contra de la obligatoriedad del carnet de vacunación. Pero entonces es muy importante que el pueblo colombiano cristiano esté pendiente de lo que está sucediendo tanto en el Congreso como en las Cortes. Claro que sí. Yo estaba leyendo acerca de la Constitución del 91, porque la participación de los cristianos en el gobierno ha sido, sí han participado, pero ha sido mínima. En la Constitución del 91 participaron dos personajes, un abogado y un pastor, director de un seminario. Después de eso, creo que Claudia Castellanos participó para la presidencia. Pero son muy pocos los nombres que sobresalen de gente cristiana participando e influenciando a la sociedad. Yo creo que esa es una razón por las cuales los cristianos deben participar, porque si no nos metemos a ser activos en los asuntos, en las decisiones de locales y nacionales, entonces los malandros iban a decidir, ¿no? Si iban a decidir por nosotros, y cualquier decisión que ellos hagan, pues va a ser una decisión que el hecho de que yo sea que yo soy cristiano y lo que ellos decían no me importa. Error, porque cualquier cosa que se decida, el gobierno, en el Congreso, leyes que se hagan, afectan a todos. ¿Por qué tú como cristiana quieres participar en el gobierno? Yo pienso que tanto a Dios como al país no se le puede en este momento decir que no. Cuando tú te pones a mirar la situación actual de Colombia en los diferentes indicadores, por ejemplo, de libertad económica, de libertad personal, pero también el tema de la corrupción, en qué punto está, el tema de la justicia, tú llegas a la conclusión de que Colombia no está súper bien, pero tampoco está tan mal. ¿Sí? Es que nos han querido vender muchas cosas y sobre todo yo veo a los medios de comunicación tradicionales realmente están apoyando fuertemente la agenda progresista. Todo lo que es algo así como el proxy es como la izquierda socialista, lo están apoyando de frente. O sea, entonces es increíble cómo las personas tienen en su imaginario una cantidad de ideas que les han puesto los medios de comunicación. Pero como yo soy profesora, investigadora, sí me he puesto a mirar tema por tema cada semana. Entonces yo tengo como unos devocionales que hago todas las semanas y que son pues abiertos.
Y ahí hemos investigado cada uno de los temas. Hemos investigado corrupción, hemos investigado crimen, justicia, todo lo que tiene que ver con libertad. Y es cuando uno mira que Colombia está, hagan de cuenta, en una escala, ¿cierto? Va como en la mitad. Y es cuando yo le trato de explicar a la gente que si nosotros no hacemos algo, estamos en un punto de inflexión, en el cual si nosotros no hacemos nada y dejamos que esto gire más hacia la izquierda socialista, que está en los ministerios, está en más o menos el 30% del Congreso, las Cortes, todo esto, el país se nos va a ir para abajo. Y la verdad la gente no lo entiende. Es que, Sara, las cosas no podrían estar peor. Sí, créeme que sí pueden estar peor. Solamente tómate el trabajo de entrevistar a un venezolano. Tómate el trabajo en la calle. Habla con ellos. Pregúntales qué fue lo que pasó en Venezuela, el paso a paso. ¿Cómo fue la narrativa? ¿Cómo fue que a ustedes les dijeron que les iban a dar todo gratis? Y a lo último, ya lo gratis es que ni siquiera existe. O sea, pasan 2 meses y no les llega la caja, la famosa caja. Que ya no hay. Que les iban a dar la educación gratis, pues no hay educación buena. Que les iban a dar el transporte gratis, no hay transporte. La salud, no hay salud, ¿sí? Y les dijo que iban a acabar con la corrupción. Miren que la narrativa se repite. Que Chávez les dijo, yo voy a acabar con la corrupción de las castas tradicionales. Y hoy en día Venezuela es uno de los países, por no decir que el más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional. Claro, entonces, está Nicaragua, está Cuba. Súper mentirosos. Claro, Cuba ni siquiera aparece en esos rankings hace mucho tiempo. Claro. No se toma el trabajo de responderlos. Sí, claro. Tremendo. Mira, aquí tenemos a Michelle, que es una señorita de 17 años. Vamos a ver qué pregunta te hace ella hoy. Bueno, primero, perdón, porque no había participado porque estaba todo como muy ahí ameno, respondiendo y preguntando. Sin embargo, he de decir que realmente nos bendice mucho tu testimonio. ¿Por qué? Porque nos da realmente la esperanza de que Dios sí ve que estamos como, tampoco hemos llegado al fondo, ¿sí? Él nos tiene todavía su misericordia y por eso llama a personas como tú para que participen, ¿sí? Pero también quería preguntarte, ¿qué le dirías a aquellas personas que en este momento están viendo o que verán nuevamente el programa, que dicen que no quieren participar en la política o que no saben cómo hacerlo? En especial aquellos jóvenes, ¿sí? Porque en las iglesias, pues lamentablemente no hemos sido muy educados al respecto de esto, y mucho menos siendo jóvenes. Entonces, nos gustaría escuchar también tu respuesta. Antes de que le conteste, Sara, es de que Michelle nunca ha votado. Bueno, tiene 17 ya para 18 añitos, ya cumplió 18. Creo que es bastante obvio. El próximo año va a ser su primera experiencia política. Excelente. Participando, ¿no? Y muchos jóvenes hay así, ¿no? Muchos jóvenes que a sus 18 y van a poder participar, pero tenemos que inspirarlos para que participen y voten bien. Dale, Sara. Bueno, lo primero es decirles que nos interesemos por la política, empezando por estudiar el gobierno civil. Porque es que el gobierno civil es una creación de Dios. Es una creación de Dios porque Dios nos ama. Entonces, básicamente, Dios crea el gobierno civil con Noé, con esa generación. Recordemos que vienen del diluvio. Dios ya quería destruir a esa generación genocida, pero cuando ellos llegan ya a tierra firme, Él les dice, les da una forma de gobierno y les indica que el gobierno civil es para impartir justicia, castigar al malhechor. No le colgó un montón de cosas, ay, fuera de eso educación y fuera de eso obra social y fuera de eso, no. Impartir justicia, castigar al malhechor. Y lo hizo dándole como unas ideas muy claras a Noé, pero también ratificando lo que le había dicho al arranque a Adán y Eva en el jardín del Edén, que tenían que sojuzgar la creación. Entonces, eso también es una forma de gobierno, ¿sí? Cuando uno ve que el gobierno civil es una creación de Dios y que es básicamente porque nos ama y nos quiere proteger ¿de qué? De un dictador. Él nos quiere proteger de un dictador y ya lo vemos también, por ejemplo, en esa historia de Nimrod, en la Torre de Babel. Y ahí vemos cómo Dios interviene confundiendo las lenguas para que las personas no pudieran seguir con ese plan que básicamente era exaltar a un gobierno totalmente tiránico, que era el de Nimrod. Entonces, gobierno tiránico y centralista. Querían centralista. El poder. Entonces, tú ves que dentro de la palabra de Dios hay un montón de principios. Entonces, mi primera invitación a estos chicos y a los pastores que nos están escuchando es que enseñemos la Biblia completa, que enseñemos cuáles son los principios de gobierno civil. Pero no solamente el gobierno civil, sino que le enseñemos a las personas
todo lo que es la cosmovisión bíblica aplicada a toda la solución de todas las problemáticas, porque en la palabra de Dios están los principios, los valores y los modelos para resolver cada uno de estos temas. Pero si no estudiamos los modelos pues, y los métodos como tal, ¿cómo vamos a poder hacer, por ejemplo, leyes? ¿Cómo vamos a poder resolverlos? No podemos. Entonces, eso que tú decías, pastor, ese es el primer tema, y es el tema de que a Dios no le gusta el centralismo. Entonces, a Dios le gusta el poder descentralizado. ¿Qué otra cosa le gusta a Dios? A Dios le gustaba ese modelo descentralizado de tipo familiar, y ese lo vemos, por ejemplo, con Abraham, incluso. Ya se viene a plantear con Abraham, pero también con Moisés. Moisés es el centro de todo lo que son, digamos, lo que es el deseo de Dios para el gobierno civil. Por ejemplo, la representatividad. Esa la vemos también con Moisés. Y no es que les imponga nada, Dios no nos impone absolutamente nada. Por eso para nosotros como cristianos realmente debería ser una infamia que un gobierno nos quiera imponer cosas y que pase por encima de todo sentido común y de toda legislación. Porque es que recordemos que el principio en este momento es la ley es el principio de la república, pero incluso nos estamos pasando la ley por encima. Y eso es parte de los problemas que están sucediendo, por ejemplo, con este tema del carnet de vacunación, están pasando por encima de la ley. Entonces no se puede. Entonces vemos que hay muchas cosas que tú puedes encontrar, por ejemplo, en Éxodo 18, es súper lindo ese versículo, en donde él te explica básicamente cómo funciona el gobierno civil, ¿sí? Pero también el tema de la voluntad popular, que es lo que te acabo de decir. Es decir, que Dios no nos impuso, por ejemplo, no le impone al pueblo hebreo, no le impone el libro del pacto, sino que continuamente les dice, bueno, pero están de acuerdo, es lo más bonito. Entonces, este tipo de cosas son es la manera en que deberíamos de manejar el gobierno civil. Es evidente que los que lleguemos al Congreso no vamos a poder traer estos modelos de una, sino que vamos a tener que tener clarísima la hoja de ruta, o sea, cuál es el deber ser para ir caminando e ir avanzando. Y muy posiblemente algunos proyectos de ley no van a reflejar eso de entrada, ¿sí? Como por ejemplo un Estado pequeño y eficiente. No vamos a poder desmontar lo que llevan años y años colgándole al gobierno, ¿sí? Pero la idea es irnos moviendo hacia allá y saber cuál es el modelo de Dios, cuál es el diseño que Él tiene para el gobierno civil, para no perder el rumbo. Entonces, los invitamos entonces a que estudien gobierno civil. Yo tengo una conferencia sobre ese tema en mis redes sociales, por ejemplo, si lo quisieran ver. Tremendo, tremendo. Yo precisamente estaba haciendo mi audio, Mi Voz Patriota, y está hablando de tendencias, se llama el título de y está hablando de Éxodo 18. Éxodo 18 tiene el perfil de por quiénes votar, el perfil de quienes deben estar liderando los procesos civiles, políticos, gubernamentales. Si quieren lo podemos ver. Pero estamos hablando, Sara, de que hay que inspirar a los cristianos a votar y a participar. Hay varias formas, ¿no? O participo, o voto y apoyo, ¿no? Apoyo me a los educo. que están. Me educo para poder hacerlo bien. La iglesia, los pastores no quieren asumir esa responsabilidad porque están con una idea equivocada de la política. Pero yo tengo aquí una frase tremenda que dice, la gente es la que hace las leyes y las iglesias hacen a la gente. Entonces el trabajo de la iglesia, de los pastores, sería que deberíamos estar enseñando a la gente, preparando la mente, la conciencia de los ciudadanos cristianos para que cuando ellos vayan y participen en el gobierno civil puedan realmente hacer leyes justas, acordes al libro, la Biblia, de acuerdo a las leyes que traen prosperidad y libertad para todas. Entonces lo que tú dices me parece muy interesante porque hay que entrenarse. Y pues en la iglesia como pastores tenemos la oportunidad de entrenarnos. Nosotros en la iglesia nuestra hablamos de política cada 8 días. Hablamos de política, hablamos de los principios, hablamos, a la gente le guiamos, les decimos lo que la Biblia dice que deben hacer. Claro, al final la gente es la que decide qué hacer. Tú que vas a participar, o que ya estás participando de una forma u otra en política, directa o indirectamente,
estás entrenando. Ese es el primer paso en Ujú. este proceso, entrenar. El segundo es poner, yo digo poner el chicharrón, no puedes poner, o sea, es ofrecerse. Ok, necesitamos gente. ¿A quién ponemos? ¿Dónde están? Lo buscamos. Pues te toca a ti, porque tú hablas, porque tú conoces, porque entiendes. Entonces, aquí estoy yo, quiero correr para participar. ¿Qué desafío le haces tú, los pastores? Hablando de esta parte que te dije, ¿no? La iglesia, la gente hace las leyes y las iglesias hacen a la gente. ¿Qué desafío le harías tú? ¿Qué le dirías tú a la iglesia, a los pastores que nos oyen y nos oirán al respecto? Mira que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando hice el diplomado en transformación de naciones es que los primeros sermones que se daban en los nacientes de Estados Unidos, por ejemplo en Jonathan Edwards y todo esto, era sobre las noticias de la semana. Tomaban las noticias de la semana, por ejemplo, porte de armas, y le hablaban a la congregación sobre ese tema. Por ejemplo, que de pronto hubiera habido un problema de un criminal que lo habían cogido y si le van a aplicar o no la pena de muerte, hablar de ese tema. O ¿En la Biblia impuestos. está la pena de muerte? ¿Qué opina Dios de las armas? Todo ese tipo de temas. Entonces hay que comenzar a hacer sermones que tengan que ver con la realidad nacional. Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer cada 8 días, es tomar el periódico y hablar de aborto, hablar de eutanasia, de suicidio, de crimen, de todo. Hemos hablado absolutamente de todo. De la vacunación, que en la iglesia no quieren ni hablar de la vacunación tampoco. Yo escuché a Vicky Ávila entrevistando al presidente Duque, y el presidente Duque dice que no se va a vacunar. Bueno, pero eso fue hace rato, ¿no? Ya creo Sí, que ya se vacunó. De hecho, lo sí. vacunó el ministro. Pues Ok. que uno no sabe si se vacunó con lo que era o no. Bueno, él estaba negándose a hacerlo. Si lo hizo, pues porque él es el que viene de una reunión de fuera del país, viene a decir carnet de vacunación para poder participar en algunas cosas. Son Mira, temas. Ajá. sí, pero lo más tenaz de todo es que hoy voy a hablar de eso, porque están generando una división en la población entre los vacunados y los no vacunados. Esto ya lo conocemos, esto fue una estrategia del Tercer Reich. Los nazis hicieron eso con los judíos y les pusieron una estrella amarilla y comenzaron a segregarlos y los comenzaron a sacar de los sitios hasta que ya la gente no los veía. Y finalmente cuando ya nadie los veía y nadie los extrañaba fue cuando los envió a los campos de concentración. O sea, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero lo que sí te estoy diciendo es que tenemos que aprender de las lecciones del pasado. Pero ese es Y el que espíritu detrás de todo esto. es un espíritu de división y es un espíritu también eugenésico, ¿sí? Como que busca como separar a la gente y comenzar como a crear como categorías de personas y cosas así extrañas. Y lo más triste de todo es que cuando tú miras las estadísticas de lo que es en este momento la incidencia del COVID, tú ves los diferentes picos. Y el último pico, pues fue a raíz del paro, que todos lo sabíamos, pero pues aún así los alcaldes no se opusieron, ¿no? Fue muy raro, sobre todo los alcaldes de ciertas ciudades que son de corte progresista. Y en ese momento están en el pico repico, pero les tengo que decir que en este momento que están haciendo obligatorio el carnet, estamos en el punto más bajo. Estamos a nivel de abril de 2020 en número de casos. Entonces Así uno es. dice, no me vengan a decir que es para prevenir el cuarto pico. A mí me parece que acá hay cosas que están muy extrañas en todo esto y tenemos que ser críticos. Y yo también le pido a las personas que por favor no traguen entero, que porque lo dice la W, que porque lo dice RCN, que porque lo dice Caracol, no le crean tampoco todo a los periodistas. De verdad no. O sea, no. Más bien, investiguemos, hagámonos preguntas poderosas, pero también a la luz del derecho, esto es un abuso y va en contra de la libertad, va en contra de la Constitución Política Nacional y varios tratados internacionales. Entonces uno dice, ¿por qué lo estamos permitiendo? ¿Ah? ¿Por qué como población, independientemente de si tú te has vacunado o no te has vacunado, esa no es la pregunta en este momento, es si es correcto discriminar a las personas y que las personas ni siquiera pueden ir a un restaurante? Terrible. Y ya a mí sí Michelle. me gustaría preguntar en dónde estás compartiendo toda esa información, porque en verdad son cosas y temas de actualidad las cuales debemos escuchar.
Sí, yo tengo como yo le digo, mis pre-clases, porque son mitad predica y mitad clase. Estas las tengo en YouTube bajo mi nombre, Sara Caicedo, pero también están en un fanpage que yo creé en Facebook. Y también las tengo, bueno, tengo un pequeño canal de TikTok que ahí voy moviendo, sino que no, ese medio ahí más o menos me está llamando la atención, pero pues sé que, no sé, tal vez no es como mi formato favorito porque a mí me gusta tener espacio para poder hablar con calma. No decirte, por ejemplo, hablemos de suicidio en 1 minuto y medio. O sea, esa es la otra. Tenemos que ser un poquito más pacientes con obtener conocimiento, porque estamos en una generación microondas, que todo lo quiere saber en 1 minuto y medio, 3 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen absolutamente ningún tipo de sabiduría ni profundidad en su estructura mental. Si pretendo dar una respuesta en 1 minuto y medio. Y eso es todo lo que quiero saber. Entonces, por eso estamos como estamos. Entonces, yo veía que estamos en un punto casi cercano a la reforma de Martín Lutero. En la época de Martín Lutero, el problema era que las personas no sabían leer y escribir en las lenguas vernáculas. No había nada escrito en las lenguas vernáculas, o sea, las lenguas de la calle, como el alemán, como el finlandés, ¿sí? Y la Biblia tampoco estaba escrita en estas lenguas. Entonces, lo primero que hicieron fue traducir la Biblia al alemán, ¿cierto? Y la imprimieron en la imprenta de Gutenberg. El primer libro de la literatura alemana fue la Biblia. Y las personas comenzaron a leer la Biblia. Y esto cambió. Por eso es que los protestantes están en otro lugar, ¿sí? A nivel internacional. Los países del legado protestante. Pero hoy en día ya todos sabemos leer y escribir. Por lo menos en Colombia yo no creo que ni el 3% es analfabeto, ni el 3%. La pregunta es si todos sabemos leer y escribir, ¿por qué parece que no lo supiéramos? Es porque realmente no vamos más allá. O sea, las personas, si no logran leer eso en un tweet, ya no lo leyeron. Y si no se los podemos comunicar en 1 minuto y medio, ya no lo supieron. Entonces, hombre, creo que necesitamos otra reforma. Necesitamos otra reforma para que ya las personas ya pasen de una paciencia de 1 minuto y medio a realmente estudiar un tema y darse la oportunidad de estudiar ellos mismos, ¿no? Como una reforma mental, renovar la mente. Tú estabas diciendo algo muy importante acerca del Congreso. Pues el Congreso tiene sus porcentajes de tendencias, de filosofías. Hay gente muy mala en el Congreso haciendo leyes. Hay gente que uno no entiende cómo es que esta gente está allí dirigiendo una nación completa después de tener esos historiales tan deteriorados. ¿Por qué los cristianos deben hacer política? ¿Por qué necesitamos más voces, ¿no? Necesitamos más voces en el Congreso, en el gobierno, en los magistrados. Necesitamos gente que se involucre, gente con las ideas correctas, que puedan, desde ese ángulo, que es muy importante, que puedan influenciar aportando. Entonces, viene un tiempo importante y el próximo año son elecciones. Y necesitamos que haya gente buena, que gane y que se merme en el Congreso ese porcentaje tan alto de gente con la mentalidad progresista, ¿no? Lo que tú estás comentando. ¿Cómo podemos nosotros entonces, los cristianos, poder aportar para ser más participativos y llevar gente como tú al Congreso? Pues yo pienso que son varias cosas. Cuando tú miras los números, de pronto te parece muy frustrante el escenario. Es David versus Goliat, ¿cierto? Porque entonces, en el caso, por ejemplo, de Carlos Eduardo es uno, Carlos Eduardo Acosta, él es un médico, pues, de Colombia Justa Libres, y, por ejemplo, hoy se está enfrentando con los Creo que gigantes. Carlos Acosta es amigo mío, me parece. Entonces, él, 1 versus 171. Entonces uno diría, no, pues apague y vámonos. Pero el Señor es tan lindo, el Señor de los cielos, que así sea uno, el Señor hace unas cosas que ahí es donde a mí Carlos Eduardo me dijo que si yo decía que sí a la invitación, que yo iba a ver el poder de Dios como nunca antes. Y a mí eso me motivó, porque, por ejemplo, en el caso de eutanasia, la primera discusión que tuvieron de un proyecto de ley de eutanasia este año, o no sé si fue el año pasado,
el representante estaba en Estados Unidos en el matrimonio de su hija. Y entonces llegan y le dicen, él se conecta por allá, no sé si desde el carro o en una habitación allá en el salón del matrimonio, y él da sus palabras, en ese momento él las da, pero sabiendo que ya todos habían votado a favor del proyecto de ley de eutanasia. O sea, ya todas las bancadas estaban hacia allá. Y entonces él dijo, pues, yo voy a decir lo que el Señor me manda que diga. Y lo dijo. Incluso después le dijo, bueno, Señor, yo me voy a atender este matrimonio porque soy el padre de la novia, pero tú te encargas. Y él se fue. Y se fue a atender el matrimonio cuando de repente le comienzan a escribir, ¿no? Que la votación se fue para el otro lado. Y para resumir el cuento, el proyecto de ley se hundió. ¿Por qué? Porque hay personas que no son pantalonudas, ni tampoco tienen sus principios claros. Entonces, podemos tener personas en otras bancadas, o sea, en otros partidos políticos, como por ejemplo el conservador, el centro democrático, que no son, digamos, contrarios a lo que nosotros pensamos, pero de pronto no tienen en un momento dado esa valentía para pararse y llevar la contraria a 171 personas. Pero cuando se levanta uno y los demás dicen, oiga, tienes razón, y yo siempre había pensado lo mismo, pues yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Y lo hundieron. Y así ha pasado con varios. Por ejemplo, Divorcio Express, también una clara afrenta contra la familia. También lo hundieron. Proyectos de ley que son abortistas, los hundieron. Y a veces a veces él ha ganado, a veces él ha perdido, pero en una batalla, pero no la guerra completa. Entonces hay que pararse valiente y el Señor hace lo demás. No hay que menospreciar el poder de uno, ¿no? El poder de una sola persona. Sobre todo, y del que está detrás, del que está con nosotros. Claro que Dios. Pero yo como pastor, yo pensé, Sara, que los milagros solamente ocurren en la iglesia. También ocurren en la política. También ocurren en la política. Qué tremendo, ¿no? Esa es una nueva dimensión de ver. Necesitamos ver milagros de Dios en la política. Necesitamos ver milagros de Dios en nuevas leyes. Necesitamos ver milagros de Dios colocando gente clave. En las cortes también. En las cortes constitucionales. ¡Wow! Todas tremendo. Las cortes. Entonces necesitamos milagros de Dios. Y pues para que los milagros sucedan, pues se necesita gente con el perfil, ¿no? El perfil que entienda que Dios lo puede hacer. Sigamos inspirando a los cristianos para que se involucren en política. ¿Cuáles son las formas como un cristiano se puede involucrar? ¿Qué puede hacer para que sea efectiva, sea asertivo en lo que hace? Por ejemplo, para ser elegido, en este momento hay una oportunidad que, de hecho, hay elecciones de consejos de juventud el 5 de diciembre. Entonces, yo no sé si Michelle se postuló, por ejemplo. No. Ahí hay un espacio interesante para nuestros jóvenes entre los 14 y los, no me acuerdo 28. Si eran los 14 y los 28. Eso, ahí hubo un espacio, pero también este tema de elecciones de Congreso es casi que es una pestañada y ya estamos en elecciones otra vez de alcalde, en elecciones de todo lo que son, por ejemplo, la SAL, todo eso. Asambleas. Entonces ahí hay espacio, por ejemplo, para ediles, hay espacio para asambleas, hay espacio para personas, alcaldes, personas que quieran ser alcalde en poblaciones pequeñas. Mejor dicho, hay muchos espacios, pero también hay espacios trabajando con estas personas, ¿sí? Y también formando a las próximas generaciones en estos temas. Incluso desde los hogares, nosotros las mamás, mi hijo es el más político de todos, tú le preguntas a él, te da razón de todo, tiene 9 años, o sea, él es muy involucrado y le duele mucho estos temas. Debemos la mamá es política. Pero no tanto como yo, es que me da risa porque imagínense que un día el Dani se metió es que en el consejo como en un comité de un tema ahí de ecología del colegio, no sé, y lo eligieron entre todos los compañeros, él se postuló y ganó, que es un líder, ¿no? Y eso no lo sabíamos. Y entonces llega un día a la casa, entonces tenía su relojito que le había regalado el primo mayor, y entonces mete el relojito en la cajita. Le digo yo, ve, ¿eso por qué te dio por irte como con ese reloj? Si tú no te pones reloj, es que hoy tenía una reunión y yo me tenía que ir elegante. Excelente. Entonces se pone todo elegante, así como la mamá cuando se va a su reunión.
Excelente, Yo le porque digo que es también, el Eliseo, sí. claro, pues también cuando los jóvenes, una persona se siente que es útil, entonces ese sentirse útil hace que se transforme todo, ¿no? Desde adentro, no solamente lo de adentro, sino también afuera. Quiere lucir bien, quiere estar bien presentado, quiere aprender a hablar. Son cosas muy interesantes, ¿no? O sea, esa participación, esa sentirse importante hace que la gente se pula. En este caso, como tu hijo, ¿no? Michelle, aquí ya tenemos 17 años, casi 18, y va creciendo, va mejorando en su vocabulario, en su participación, en su entendimiento. Michelle, Bueno, en verdad escuchar esto es como reafirmar las ideas que tenemos aquí en el programa de que la filosofía de educación es la filosofía del gobierno, sí, la filosofía de toda la nación. Y esa es la importancia también, escucharte hablar de tu hijo realmente nos bendice. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablamos aquí, lo que creemos, que cuando se educa al niño en los caminos correctos, ya sea para, sí, para vivir una vida en santidad, pero ¿qué involucra esta vida de santidad? Una participación política correcta, una participación en medios de comunicación correcta. Entonces, de verdad nos bendice escuchar esto. Y también tenía una pregunta, y es si nos podrías contar un poco más acerca de estos casos en los que David ha logrado vencer a Goliat, ¿sí? Porque actualmente, pues, los medios de comunicación nos tienen muy como metida la idea de que no, que Colombia va de mal en peor y que los cristianos ya mejor metámonos en la iglesia y apartemos de todo porque ya Cristo viene pronto. Pero realmente quería como escuchar un poco más y que los que están escuchando ahorita puedan abrir un poco su entendimiento a que no es así, sino que Dios está orando también en nuestra historia y que Dios ha elegido individuos en nuestros años, en nuestra actual Colombia. Entonces, si nos puedes compartir un poco de esto. Han habido muchas batallas, por ejemplo, también está la de castigo físico. En esa finalmente se volvió pues una ley de la República, pero la batalla que se dio fue muy grande. Y una cosa interesante que ha sucedido es que estos proyectos de ley pasaban sin pena ni gloria y pasaban así. Pero lo que se está haciendo es hacer, por ejemplo, foros, audiencias, para que diferentes segmentos de la población que en general nunca tenían voz hablen. Entonces, por ejemplo, han habido comunidades de homeschool que han participado y han explicado en qué consiste nuestro estilo de educación y, por ejemplo, han alertado sobre los problemas que había con ese proyecto de ley, que era una clara intromisión a los padres. Y terrible. nosotros, por ejemplo, hemos visto casos como, por ejemplo, Nueva Zelanda o algo así, en donde se supone que tú no puedes usar la varita de ninguna manera con un hijo, ni ningún tipo de castigo, ni nada. Incluso si un hijo tuyo se le está pasando la mano con la tablet, no se la puedes quitar, porque llama a la policía y de todo. Amenazan a los papás, o sea, es una cosa, es como dicen, esta es la generación que le tenía miedo a los papás y le tiene miedo a los hijos, o sea, la X, esa es la generación, o sea, entonces uno dice no, y explicándole todo esto al grupo de congresistas, la opinión se fue yendo hacia el otro lado, pero aún así no alcanzó a pasar, sino alcanzó como a hundir el proyecto de ley, porque era un tema como muy populista, ¿sí? En donde realmente lo que querían, incluso los que lo propusieron son personas que ni siquiera tienen hijos. Son cosas Tremendo. muy extrañas, o sea, gente que realmente nunca ha tenido que criar a nadie en su vida excepto un perro. Entonces, ¿cómo se atreven a venir a decirle a los papás cómo criar a los hijos y peor aún a la comunidad cristiana? ¿Sí? Un tal Peinado y una tal Paloma y otro eran los que estaban detrás de ese proyecto y Que incluso Paloma tiene una niña y tú, no sé si supiste que la niña en mitad de debate dice, mamita, pero tú por qué dices que no se le puede, no puede castigar a los niños y tú sí me pegas a mí. tremendo. Bueno, esas son una de las batallas que se han perdido, en donde el gobierno se le ha dado más poder al gobierno, porque la idea es que llegue gente como tú al gobierno y le quiten el poder al gobierno, limiten el poder del gobierno y se le dé más libertad a los ciudadanos. Bueno, pues el tiempo se nos termina, Sara. Pero Debería, una cosa, que quede claro que en el proyecto de ley, o sea, nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con la violencia intrafamiliar. claro, Con lo que estamos de acuerdo es como poder aplicar la disciplina a un hijo y eventualmente usar la varita, que todos los que me están escuchando saben cómo funciona la varita. De ninguna manera es violencia física.
Así que quede claro ese tema antes de cerrar. Sí. Sí, claro, es muy importante porque hay ideas equivocadas en cuanto a la disciplina. Ujú. Yo tengo 2 hijas y después de, ¿qué? No sé, 3, 4 añitos, yo no tuve que volver a usar la varita. Bueno, yo usaba varita, usaba una chancletita que no pesaba nada, que una pluma, que eso, Ujú. mejor dicho, era una burla. Pegarle con eso era una burla, pero no era el asunto del dolor físico, sino era el Es el asunto de poder que, sobrenatural que Dios da. claro, y que entendieran Ujú. que hicieron mal. Y yo no tuve que volver, después de que uno lo hace bien, no tiene que volver a usar la parte física para castigar a los niños. Bien, Sara, qué bueno tenerte hoy con nosotros y que te tenemos que tener más veces para que podamos desplayarnos un poco más en las ideas, en ayudar a los cristianos colombianos para, para que se involucren en la política y ahora en marzo en el Congreso participen como pues precandidatos o que participen como parte de un equipo, ayudando a una persona para que llegue o para que sean testigos electorales también. Es hora que los cristianos se involucren, no pensando en los 50,000 pesitos, ¿no? ¿Cuánto me pagan y voy el domingo a ser testigo electoral? No, no se Sí. paga, no pagamos, porque pues si se paga, imagínate tú, si comenzamos a pagar a la gente y a funcionar como funciona la política tradicional, pues no hay diferencia. Esto debe hacerse por el país. Así Por, es. Y ahora que lo mencionas, que cómo más se pueden involucrar, pues nos pueden ayudar con la campaña también. Y lo como se hace es que cada uno de los que nos está escuchando, pues tiene un liderazgo. Entonces, si quiere a futuro tener algún tipo de posición como una edil o lo que sea, pues tiene que ir formando su grupo de 100 personas, ¿sí? O lo que sea, el liderazgo que tenga. Y si nos quieren ayudar a mover la campaña allá donde ustedes están, pues con todo el gusto que me contacten y acá les decimos cómo podemos trabajar juntos en la campaña a nivel nacional, porque finalmente Carlos Eduardo va para Senado. O sea que sí, tremendo, ustedes nos claro. pueden ayudar desde allá. Y pues si están acá en Sí, Bogotá, pues bienvenido esa ayuda acá para la Cámara. Pero si ustedes están allá, pues le pueden ayudar a Carlos Eduardo para su Senado. por supuesto. A todos los que nos ven, ya escucharon a Sara. Los que nos verán, espero que nos escuche antes de marzo y nos escuche varias veces. Pues hay formas como puede apoyar e involucrarse en política, siendo parte del equipo, orando, dando, Así es. participando, poniendo la camiseta de un ciudadano responsable por su país. Bueno, gracias Sara, gracias Michelle por estar con nosotros. Te invitaremos, por supuesto, más adelante. Despídete, Michelle, de tu gente. Bueno, muchas gracias en verdad primero a Sara por la experiencia que nos compartió y también una invitación cordial a todos los que nos están viendo y nos verán a que sigan informándose más y que, como hablaba Sara en un punto de la transmisión, pues no es quedarnos con una breve información o algo resumido, sino que es ir más allá, ser más crítico con los que estamos consumiendo. Entonces, sí, una invitación a todos ustedes a que sean más críticos, a que se informen más y al final puedan participar, puedan empezar a hacer sus frutos. Y Sara, tu pensamiento final. Pues nada, que finalmente lo que Dios necesita son personas dispuestas. Eso es todo. Y Él hace lo demás, pero necesita personas dispuestas. ¿Sí? Siempre, casi todo lo que ha hecho en la tierra lo ha hecho con humanos. Entonces, necesita un humano dispuesto que diga, envíame a mí. Básicamente es eso. Muchas gracias, Sara. Pues aquí se le presento a Sara. Gracias por estar con nosotros. Educadora, mamá, científica, investigadora, activa socialmente, participando pro vida. En fin, es una mujer de armas tomar. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden que el próximo jueves estaremos aquí a las 4 de la tarde con un invitado especial. Hablaremos más acerca de la propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.